Hola a todos y bienvenidos a la unidad 1 del curso sobre sistema endocrino. Soy el doctor Héctor Iván Saldívar Cerón y estaré acompañándolos en la exploración de los conceptos y el funcionamiento básico del sistema endocrino. Este curso está diseñado para proporcionarles una comprensión profunda y actualizada de cómo el sistema endocrino regula y coordina muchas de las funciones corporales esenciales. Empecemos. Bueno, el sistema endocrino es una red compleja de glándulas y órganos que utilizan hormonas para controlar y coordinar muchas funciones del cuerpo. Estas hormonas son mensajeros químicos que viajan a través del torrente sanguíneo hasta los tejidos y órganos, afectando numerosos procesos como el metabolismo, el crecimiento y el estado de ánimo. En esta unidad exploraremos cómo funciona este sistema y su importancia en la salud humana. Bueno, a continuación les presento el contenido temático de esta unidad que hemos dividido en 6 subtemas. Uno, la célula, que incluye su definición y los organelos involucrados en la síntesis y la señalización hormonal, de lo cual este video aborda estos dos subtemas. Posteriormente, la glándula endocrina, los tipos de comunicación intercelular con ejemplos, hormona, órgano blanco y los mecanismos de retroalimentación. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que es la célula. La célula sabemos que es la unidad fundamental de la vida y juega un papel crucial en la síntesis y señalización hormonal. En esta sección vamos a discutir su definición y los organelos involucrados en estos procesos vitales. A medida que avancemos, comprenderán mejor cómo cada componente celular distribuye el funcionamiento eficiente del sistema endocrino. Ok. Vamos a empezar con la definición de la célula, la cual es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos vivos. Todos los procesos vitales ocurren a nivel celular. Esta definición, aunque aparentemente simple, encierra una complejidad fascinante. Las células pueden ser extremadamente diversas en forma y función, adaptándose a las necesidades específicas del organismo. La estructura de la célula es un tema vasto. Cada célula está compuesta por una membrana plasmática que la delimita y regula el intercambio de sustancias con el exterior. En su interior encontramos el citoplasma, que alberga una variedad de organelos, cada uno con funciones específicas. El núcleo, por ejemplo, es el centro del control de la célula, donde se encuentra el material genético. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi son esenciales para la síntesis y el transporte de proteínas. Las mitocondrias, conocidas también como las centrales energéticas de la célula, pues producen ATP a través de la respiración celular. Pero ¿por qué es importante entender la célula en el contexto de la endocrinología? Pues la respuesta radica en que las hormonas, los mensajeros químicos del sistema endocrino interactúan directamente con las células. La síntesis, liberación y acción de las hormonas se llevan a cabo a nivel celular. Por ejemplo, las hormonas esteroideas atraviesan la membrana plasmática y se unen a receptores dentro de la célula, modulando la expresión génica en el núcleo. En cambio, las hormonas peptídicas o proteicas, como la insulina, se unen a receptores en la superficie celular, desencadenando cascadas de señalización que alteran la actividad celular sin ingresar directamente al núcleo. Así, cada aspecto de la estructura y función celular es crucial para entender cómo el sistema endocrino regula procesos tan diversos como el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. Esta comprensión nos permite diagnosticar y tratar mejor las enfermedades endocrinas, proporcionando así un enfoque más preciso y eficaz en nuestra práctica médica. Bueno, después de entender rápidamente la definición y estructura básica de la célula, es fundamental pues conocer los diferentes tipos de células que existen. Todas las células se pueden clasificar en dos grandes categorías, las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes son las unidades básicas de los procariontes. Es un grupo que incluye a las arqueas y a las bacterias. Estas células son generalmente más simples y son más pequeñas que las eucariontes. Carecen de un núcleo definido y de la mayoría de los organelos membranosos que encontramos en las células eucariontes. Su material genético está localizado en una región del citoplasma que se llama
cromosoma bacteriano. Y pues recientemente se ha descubierto que algunas células procariontas poseen una estructura conocida como pseudonúcleo que organiza parcialmente este DNA, pues lo cual pues desafía nuestra visión tradicional de estas células, pero pues a grandes rasgos nosotros clasificamos a las células en si presentan un núcleo o no definido. Por el otro lado, pues las células eucariontes son propias, incluye este grupo a las células animales, las plantas, los hongos y los protistas, y estas células son más grandes y complejas que los procariontes. Poseen un núcleo definido que alberga el material genético y una variedad de organelos membranosos como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias y en las plantas pues los cloroplastos. Y un aspecto interesante es que la mayoría de las células eucariontas tienen un núcleo, aunque existen excepciones. Por ejemplo, los eritrocitos maduros en los mamíferos son células eucariontes, pero que carecen de núcleo. Permiten más espacio para la hemoglobina y por ende pues mayor capacidad de transporte de oxígeno. Comparando brevemente estos dos tipos de células, pues las procariontes son más pequeñas, más simples, sin un núcleo definido y con pocos organelos membranosos. En cambio, las eucariontes son más grandes y complejas, con un núcleo definido y una variedad de organelos membranosos especializados. Los procariontes pues incluyen las arqueas y las bacterias, y los eucariontes incluyen las células animales, las plantas, los hongos y los protistas. La historia de la biología celular es muy interesante y ha estado estrechamente ligado al desarrollo de la tecnología. A lo largo de los siglos hemos visto cómo el avance de los microscopios y las técnicas moleculares han permitido una comprensión más profunda de la célula, la unidad básica de la vida. Y si vemos una línea de tiempo, pues podremos ver algunos hitos importantes. Por ejemplo, en 1965, Robert Hooke publicó observaciones sobre tejidos vegetales y acuñó el término célula. Utilizando un microscopio rudimentario, observó estructuras en el corcho que le recordaron a las celdillas de un panal, a lo que le llamó células. Sin embargo, pues solo pudo observar células muertas, por lo que no describió las estructuras internas. Posteriormente, en 1670, Anthony van Leeuwenhoek utilizó microscopios de mayor aumento y observó diversas células eucariontes, como protozoos y espermatozoides, y células procariontes, como bacterias, y fue uno de los primeros en documentar la existencia de células vivas. En 1745, John Needham describió la presencia de infusorios que se trataban en realidad de organismos unicelulares. Posteriormente, en 1830, Theodor Schwann y Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades elementales en la formación de plantas y animales, sentando las bases de la teoría celular. En 1831, Robert Brown describió el núcleo celular, desencadenando su importancia en la célula. En 1839, Purkinje observó y describió el citoplasma celular, ampliando la comprensión de las células. En 1857, Rudolph identificó a las mitocondrias, reconociendo su papel crucial en la producción de energía celular. En el 58, un año después, Virchow publicó que todas las células provienen de otras células, una idea fundamental en la biología celular y en la medicina. En 1860, Louis Pasteur realizó estudios sobre el metabolismo de levaduras y desarrolló técnicas de asepsia, revolucionando la microbiología y la medicina. En 1880, August Weismann descubrió que las células actuales comparten similitudes estructurales y moleculares con células de tiempos remotos, contribuyendo a la teoría de la continuidad celular. En 1931, Ernest Ruska construyó el primer microscopio electrónico de transmisión, permitiendo una resolución óptica mucho mayor que los microscopios actuales en esa época. Y en 1981, Lynn Margulis publicó su hipótesis sobre la endosimbiosis serial, que explica el origen de las células eucariontes a través de la simbiosis entre los organismos procariontes. Estos descubrimientos han sido fundamentales para el desarrollo de la biología celular y han sentado las bases para entender cómo las células funcionan y se organizan en los organismos multicelulares. Cada avance tecnológico ha permitido a los científicos observar con mayor detalle y comprender mejor los procesos celulares.
Bueno, ahora que hemos revisado un poquito sobre la historia de la biología celular, es importante comprender los postulados fundamentales que definen la teoría celular. Estos postulados son la base sobre la cual se construye gran parte de nuestro conocimiento actual en biología celular y endocrinología. El primer postulado establece que todo ser vivo está formado por células o sus productos de secreción. Esto significa que desde los organismos unicelulares más simples hasta los organismos multicelulares más complejos, todos están compuestos por células. Este principio subraya la universalidad de la célula como la unidad estructural de la vida. El 2, biogénesis. Este segundo postulado, propuesto por Virchow, dice omnis cellula ex cellula, que se traduce como toda célula deriva de otra célula. Este principio refuta la teoría de la generación espontánea, que postulaba que la vida podía surgir de la materia inerte. En cambio, Virchow estableció que las células nuevas solo pueden surgir por división de células preexistentes, lo cual es fundamental para entender los procesos de crecimiento, desarrollo y reparación tisular. 3. Unidad fisiológica. El tercer postulado sostiene que las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Cada célula es un sistema abierto que intercambia material y energía con su entorno. Esto implica que cada célula debe realizar una serie de funciones vitales como el metabolismo, la reproducción y la respuesta a estímulos, para mantener así la homeostasis. En organismos unicelulares de una sola célula, esta realiza todas las funciones vitales, mientras que en los organismos multicelulares hay una especialización celular que permite una mayor eficacia. El cuarto postulado afirma que cada célula contiene la información hereditaria necesaria para su ciclo, desarrollo y funcionamiento del organismo. Esta información está codificada en el DNA que se transmite de una generación celular a la siguiente. Este principio de información hereditaria es crucial para la reproducción y la continuidad de la vida, ya que asegura que las características genéticas se mantengan a lo largo de las generaciones. Estos postulados no solo nos ayudan a comprender cómo las células operan de manera individual y en conjunto, sino que también nos proporcionan un marco para entender cómo las alteraciones en estos procesos pueden llevar a enfermedades. En endocrinología, estos principios son esenciales para entender cómo las hormonas interactúan con las células y cómo las disfunciones hormonales pueden afectar la salud. Okay. Características de las células. Las células, como unidades fundamentales de la vida, poseen diversas características que les permiten llevar una amplia gama de funciones esenciales. Vamos a ver estas características y entender cómo contribuyen al funcionamiento y la supervivencia de los organismos. 1. La nutrición. Las células obtienen y procesan nutrientes del entorno para producir energía que es necesaria para realizar todas sus funciones. La nutrición celular incluye procesos como la absorción de nutrientes, el metabolismo y la eliminación de desechos. Sin una nutrición adecuada, las células no pueden mantener su estructura ni llevar a cabo las funciones vitales. 2. Crecimiento y multiplicación. El crecimiento celular implica el aumento de tamaño y masa celular, mientras que la multiplicación se refiere a la división celular. A esto se refiere a que las células crecen al incorporar nuevos materiales y replicar su DNA en preparación para la división. La mitosis y la meiosis son los procesos principales de la división celular, que permiten la reproducción y la formación de nuevas células para el crecimiento y la reparación de tejidos. 3. La diferenciación celular. Este proceso mediante el cual las células cambian de forma o función, especializándose para realizar funciones específicas. Durante este proceso, algunas células forman nuevas estructuras o sustancias, mientras que otras dejan de hacerlo. La diferenciación es una parte crucial del ciclo celular, especialmente en organismos multicelulares, donde permite la formación de tejidos y órganos especializados que son necesarios para la reproducción, dispersión y supervivencia. 4. La señalización. Este es el más importante para nuestra unidad. Las células responden a estímulos químicos y físicos del medio externo e interno a través de esta señalización.
Las células móviles, por ejemplo, se desplazan hacia o en contra de estímulos ambientales en un proceso que se llama quimiotaxis. Además, las células interactúan y se comunican con otras células mediante señales químicas, como las hormonas, aunque también existen los neurotransmisores y los factores de crecimiento. Esta comunicación es esencial para coordinar funciones celulares y mantener la homeostasis en el organismo. 5. Evolución. Las células a lo largo de millones de años han evolucionado adaptándose a diferentes entornos y condiciones. Este proceso evolutivo ha permitido la diversidad celular que observamos hoy en día, desde las simples células procariontas hasta las complejas células eucariontes. La evolución celular es un testimonio de la capacidad de adaptación y supervivencia de la vida en la Tierra. Comprender estas características nos va a ayudar a apreciar la complejidad y la eficacia con la que las células operan. En el contexto del sistema endocrino, estas características son esenciales para entender cómo las células responden a las señales hormonales y cómo estas respuestas se traducen en funciones fisiológicas a nivel del organismo. Ahora, para entender mejor la complejidad de las células, es esencial ver cómo se ven bajo diferentes técnicas de visualización. Las imágenes que vamos a ver a continuación, pues nos van a mostrar estructuras simples hasta más detalladas. Por ejemplo, en esta imagen de Guyton, pues observamos una estructura básica de la célula, que es un dibujo de lo que veríamos en un microscopio óptico. Podemos identificar claramente pues la membrana celular, podemos ver el citoplasma, el núcleo, el nucleolo, y pues esta representación, que es muy simple, pues nos permite entender la disposición general pues de algunos organelos dentro de la célula. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen más detallada en la imagen de la izquierda, que es obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión, y a la derecha una microscopía de fluorescencia. En la izquierda podemos ver organelos como las mitocondrias, los lisosomas, el aparato de Golgi y los centriolos. Y en la imagen de la derecha muestra las células con fluoróforos, resaltando el citoesqueleto en rojo, el núcleo en azul, algunas mitocondrias en verde, y esta combinación de técnicas pues nos permiten observar tanto la estructura como la organización interna de la célula. Aquí vemos otras imágenes. En la imagen de la izquierda, nuevamente visto por microscopía de fluorescencia, y en la derecha de una inmunohistoquímica. En la izquierda vemos algunas células con diferentes morfologías. Tenemos un núcleo muchísimo más grande, y en la derecha podemos observar una inmunohistoquímica donde no tenemos con lujo de detalle la estructura de las células, pero que sí podemos ver algunas proteínas, su localización y el tejido per se. Cada técnica de visualización pues nos va a proporcionar una perspectiva única sobre las células, nos permiten ver su complejidad, su organización. Y en endocrinología pues es súper importante entender por qué las hormonas interactúan con estas células, y esto se traduce en cambios morfológicos de las células que podemos relacionar a ciertas enfermedades. Bueno, ¿cuáles son las sustancias que componen la célula? El protoplasma, pues es la sustancia viva de la célula que comprende el citoplasma y el núcleo. Está compuesto por varias moléculas y otras sustancias que son esenciales para la vida celular. El protoplasma está compuesto por agua, que constituye aproximadamente del 70 al 80% del protoplasma, y es el solvente universal donde ocurren la mayoría de las reacciones bioquímicas. 2. Los iones, como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro, que juegan roles cruciales en el mantenimiento del potencial de membrana y la señalización celular. Las proteínas, que son macromoléculas formadas por aminoácidos que realizan una variedad de funciones estructurales y catalíticas de la célula. Los lípidos, que forman parte de la membrana celular, almacenan energía y también actúan como moléculas señalizadoras. Los carbohidratos, que sirven como fuente y almacenamiento de energía, pero que también están involucradas en el reconocimiento y la señalización celular. Y los ácidos nucleicos, como el ADN y el RNA, que son responsables del almacenamiento y la transmisión de la información genética. Estos componentes no solo forman la estructura de la célula, sino que también permiten su funcionamiento, interacción y adaptación al entorno.
y son fundamentales para todos los procesos celulares, incluyendo los que suceden en el sistema endocrino. Para comprender cómo las células llevan a cabo sus funciones, es esencial conocer los órganos intracelulares y sus roles específicos, porque estos organelos trabajan juntos para mantener la homeostasis y el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, tenemos los organelos membranosos y los organelos no membranosos, como la membrana plasmática, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, las vesículas secretoras, las mitocondrias y el núcleo. Y en los organelos no membranosos tenemos al citoesqueleto, que está formado por filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Estos pues proporcionan soporte estructural y facilita el movimiento celular. Los centrosomas organizan los microtúbulos y participan en la división celular. Los hilos y los flagelos proporcionan movilidad a la célula. Esta clasificación pues nos permite apreciar la organización y especialización de los órganos dentro de la célula, y comprender esta estructura va a ser esencial para entender cómo las células llevan a cabo procesos más complejos y cómo estas disfunciones pueden llevar a enfermedades. Empezaremos con la membrana celular, que también es conocida como membrana plasmática. Es una estructura vital que rodea y protege la célula, regulando el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Vamos a tratar de comprender su estructura y función de esta. Estructura de la membrana celular. Bicapa lipídica. La membrana celular está compuesta por una bicapa lipídica formada por fosfolípidos. Cada fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas, lo que permite la formación de una estructura estable en el entorno acuoso de la célula. La parte hidrofílica está orientada hacia el líquido extracelular e intracelular, mientras que la parte hidrofóbica se encuentra en el centro de la bicapa, creando una barrera selectiva. También podemos encontrar colesterol, que le da cierta rigidez a la membrana plasmática y que es un componente importante de las balsas lipídicas, donde en muchas ocasiones se encuentran receptores. Las proteínas integrales y periféricas, que corresponden hasta el 30% de la membrana plasmática, y las proteínas integrales atraviesan toda la membrana celular, mientras que las proteínas periféricas se encuentran adheridas a una sola capa de la membrana. Estas proteínas desempeñan roles cruciales en el transporte de moléculas y en la señalización celular. La membrana celular no solo actúa como una barrera física, sino que también es un sitio de comunicación y transporte, facilitando la interacción de la célula con su entorno y la regulación de sus procesos internos. Como habíamos dicho, las proteínas de membrana se dividen en dos categorías, las integrales y las periféricas. Las integrales hacen protrusión por toda la membrana, la atraviesan completamente y son cruciales para el transporte de sustancias y la señalización transmembranal, mientras que las periféricas se unen solo a una sola cara de la membrana y no la penetran en todo su espesor, y participan en la estructura y soporte de membranas, así también como la señalización celular. Ahora, una de las funciones más importantes de las proteínas integrales es actuar como receptores. Estos receptores son importantes para la señalización de las células, ya que sabemos que los receptores de membrana son proteínas integrales que se unen a muchas moléculas, como las hormonas, que vienen desde el exterior y que transmiten una señal al interior. Esta unión va a desencadenar una serie de eventos dentro de la célula, conocida como transducción de señales, lo cual lleva a una respuesta celular. Por ejemplo, aquí podemos ver una hormona ejemplificada en un triángulo verde que no puede atravesar la membrana plasmática, pero que encuentra la región externa de esta proteína integral, que es un receptor, y se une a ella. Una vez unido a este receptor, realiza un cambio conformacional de estructura, lo cual activa este receptor, señalizando dentro del interior de la célula, y empieza una carrera de relevos donde activa molécula 1, la molécula 1, la molécula 2, la 2 a la 3, hasta que llegamos al núcleo, al retículo endoplásmico, a la mitocondria, y desencadena una señal.
También no solo desencadena una vía, sino que puede tener varias moléculas que activar. A esto se le llama amplificación de la señal, permitiendo una respuesta biológica dentro de la célula grande. Y debido a la amplificación celular, la amplificación de la señal, no requerimos cantidades muy grandes de hormonas para tener una función dentro de la célula. Los carbohidratos que están presentes en la membrana celular desempeñan roles importantes en la comunicación y la interacción celular. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Bueno, cuando se unen a proteínas de superficie, forman el glucocálix, lo cual otorga una carga eléctrica negativa a la superficie de la célula. Interacciona con otros glucocálix, facilitando la unión célula-célula. Son componentes de los receptores de hormonas, los cuales pues, son esenciales para la señalización endocrina. Participa en reacciones inmunitarias, reconociendo y respondiendo a patógenos. Por lo tanto, los carbohidratos de la membrana celular son vitales para la comunicación intercelular y la respuesta inmunitaria, destacando su importancia en la fisiología celular. Continuamos con el retículo endoplásmico, lo cual es un organelo esencial en la célula eucarionte. Está involucrada en la síntesis de proteínas y de lípidos, así como en el almacenamiento de calcio y la desintoxicación de sustancias. Se divide en dos tipos, el retículo endoplásmico rugoso y el retículo endoplásmico liso. El rugoso está cubierto por ribosomas que le dan su apariencia rugosa. Estos ribosomas son el sitio de la síntesis de proteínas que serán secretadas, incorporadas en la membrana plasmática o enviadas a los lisosomas. Una vez sintetizadas, las proteínas son modificadas y plegadas en el lumen del retículo endoplásmico rugoso, donde también pueden ser glucosiladas antes de ser transportadas al aparato de Golgi. Investigaciones recientes han mostrado que el retículo endoplásmico rugoso está involucrado en la respuesta al estrés de este, un mecanismo crucial para la supervivencia celular bajo condiciones de estrés, como la acumulación de proteínas mal plegadas. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas en su superficie y está involucrada en la síntesis de lípidos, incluyendo fosfolípidos y esteroides. Es especialmente abundante en células que producen hormonas esteroideas, como las células de las glándulas suprarrenales. La desintoxicación y metabolismo. El retículo endoplásmico liso también participa en la detoxificación de drogas y toxinas en el hígado mediante enzimas que metabolizan sustancias lipofílicas en compuestos más hidrofílicos para su excreción. También importantemente es una fuente de almacenaje de calcio. Este almacena iones de calcio que son liberadas en el citoplasma en respuesta a señales celulares, desempeñando un papel crucial en la contracción muscular y otros procesos señalizadores. El retículo endoplásmico es un organelo multifuncional que es esencial para la homeostasis celular. Tanto las funciones de rugoso como de liso son complementarias y son críticas para el correcto funcionamiento y la adaptación a diversas condiciones fisiológicas. Continuamos con el aparato de Golgi, también es conocido como complejo de Golgi y es un órgano clave en el procesamiento y empaquetado de proteínas y lípidos. Está estrechamente asociado con el retículo endoplásmico y es esencial para la modificación, clasificación y transporte de macromoléculas. La estructura y la función. 1. La modificación de proteínas. Las proteínas y los lípidos que son sintetizados en el retículo endoplásmico rugoso o liso son transportados al aparato de Golgi mediante vesículas de transporte. Aquí sufren modificaciones adicionales como la glucosilación, la fosforilación y la sulfatación. 2. Clasificación y empaquetado. El Golgi clasifica y empaqueta estas macromoléculas en vesículas secretorias, que serán transportadas a sus destinos finales como la membrana plasmática, los lisosomas o el exterior de la célula. 3. Formación de lisosomas. El Golgi también es responsable de la formación de los lisosomas, que son organelos que contienen enzimas hidrolíticas necesarias para la degradación de macromoléculas. Estudios recientes han mostrado que el aparato de Golgi está involucrado en la regulación de la señalización celular y la respuesta al estrés,
además de sus funciones tradicionales de procesamiento y transporte. Se han descubierto que el Golgi puede fragmentarse y reensamblarse durante el ciclo celular, adaptándose a las necesidades cambiantes de la célula. Como conclusión, el aparato de Golgi es un centro logístico celular crucial para el procesamiento y distribución de proteínas y lípidos. Sus funciones extendidas en la señalización y respuesta al estrés subrayan su importancia en la fisiología celular. Continuamos con los lisosomas, los cuales son organelos celulares esenciales que actúan como el aparato digestivo intracelular. Son responsables de la degradación de diversas moléculas y estructuras dentro de la célula, contribuyendo al mantenimiento de la homeostasis celular. La estructura y función de los lisosomas. Bueno, como ya habíamos dicho, es el aparato digestivo intracelular y los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas que descomponen estructuras celulares dañadas, particularmente de alimentos ingeridos y sustancias no deseadas. Estas enzimas funcionan óptimamente en un ambiente ácido proporcionado por la bomba de protones de la membrana lisosómica. Además, las enzimas que contienen los lisosomas incluyen proteasas, lipasas, nucleasas y carbohidrasas. Estas enzimas degradan proteínas a aminoácidos, carbohidratos a glucosa y lípidos a ácidos grasos y glicerol. En los procesos de digestión tenemos uno muy importante que denominamos autofagia, el cual es un proceso mediante el cual los lisosomas degradan y reciclan componentes celulares dañados o innecesarios. Este proceso es crucial para la renovación celular y la adaptación a condiciones de estrés. Fagocitosis. Las células engullen estas partículas grandes como microorganismos o restos celulares y estas partículas son encapsuladas en fagosomas que luego se van a fusionar con los lisosomas para su digestión. Sabemos por investigaciones recientes que los lisosomas no solo van a actuar en la degradación de macromoléculas, sino que también juegan papeles en la señalización y en la regulación del metabolismo. También se ha descubierto que los lisosomas pueden reconfigurarse dinámicamente en respuesta a los cambios en la dieta y en el estado nutricional, demostrando su papel en la adaptación metabólica. Las enfermedades lisosomales son un grupo de trastornos genéticos que son causados por la deficiencia de una o más enzimas lisosómicas. Y estas deficiencias pues resultan en la acumulación de sustratos no degradados, llevando a disfunciones celulares y daño tisular. En conclusión, pues los lisosomas son componentes vitales del aparato digestivo intracelular, con funciones que van más allá de la simple degradación de las moléculas, y su papel en la señalización y el metabolismo resalta su importancia en la fisiología y en la patología celular. Continuamos con los peroxisomas. Estos son organelos celulares que se asemejan físicamente a los lisosomas, pero que tienen funciones únicas y esenciales en la célula. Su principal tarea es la oxidación de diversas moléculas, lo que los convierte en componentes cruciales del metabolismo celular. Estos contienen oxidasas que catalizan la oxidación de sustratos orgánicos. Utilizan oxígeno molecular generando peróxido de hidrógeno como subproducto. Este peróxido es luego degradado por la catalasa, que es otra enzima peroxosimal, en agua y en oxígeno, lo cual previene el daño oxidativo en la célula. También los peroxisomas son responsables de la oxidación de ácidos grasos de cadena larga, algunos aminoácidos y otros metabolitos. Este proceso es crucial para el metabolismo energético y la detoxificación de la célula. Además, también participan en la oxidación de sustancias tóxicas como los fármacos y el alcohol, protegiendo a la célula de sus efectos nocivos. También los peroxisomas están involucrados en la síntesis de plasmalógenos, que es un tipo de fosfolípido que es importante para la función adecuada de las membranas celulares en el cerebro y en el corazón. Además que también la beta oxidación de los ácidos grasos puede ocurrir en los peroxisomas generando acetilcoenzima A, que es una molécula clave en la producción de energía y síntesis de lípidos. Hay investigaciones recientes que sugieren que los peroxisomas tienen roles en la señalización celular, influyendo en procesos de inflamación y de envejecimiento, y que su disfunción ha sido vinculada a enfermedades neurodegenerativas y trastornos metabólicos. También
Los peroxisomas pueden cambiar dinámicamente número y tamaño en respuesta a las necesidades metabólicas de la célula, lo cual se pueden adaptar a condiciones fisiológicas. Tenemos también enfermedades peroxisomales, que son trastornos genéticos causados por defectos en la biogénesis de estos peroxisomas o en una o más enzimas peroxisomales. Y estas enfermedades pues resultan en la acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga y otros metabolitos tóxicos, causando daños a los órganos. En conclusión, pues los peroxisomas son órganos versátiles, son vitales para el metabolismo y la detoxificación celular. Y pues su capacidad de adaptarse a todas estas necesidades metabólicas y su papel nuevo en la señalización celular, pues resalta la importancia en la endocrinología. Continuamos con las vesículas secretoras, que son componentes vitales del transporte intracelular. Son encargadas del almacenamiento y la liberación de diversas moléculas que incluyen las proenzimas proteicas y las preprohormonas. Estas vesículas juegan un papel crucial en la regulación de funciones celulares y sobre todo en la comunicación celular. Estas, como ya había mencionado, pues almacenan proenzimas proteicas, que son enzimas en su forma inactiva. Estas proenzimas se activan solo cuando se liberan en el entorno adecuado, como en la luz del intestino, donde se van a realizar funciones digestivas. También hay almacenamiento y activación controlada para prevenir pues la autodigestión de las células que la producen. Las preprohormonas. Estas pues son precursores de hormonas que se procesan dentro de las vesículas secretoras. Un ejemplo notable es la insulina. Esta se sintetiza inicialmente como preproinsulina y luego se convierte en proinsulina antes de ser finalmente activada como insulina. Este procesamiento por secuencia asegura que las hormonas sean liberadas en su forma activa solo cuando se necesiten, permitiendo una regulación precisa de las funciones hormonales. También las vesículas secretoras se pueden fusionar con la membrana plasmática a través del proceso de exocitosis, liberando su contenido al espacio extracelular. Este proceso es regulado por señales específicas que aseguran la liberación oportuna y precisa de las moléculas almacenadas. Esta exocitosis es esencial para la comunicación intercelular, permitiendo que las células envíen señales químicas a otras células y tejidos. Estudios recientes han mostrado que las vesículas secretoras no solo transportan moléculas, sino que también participan en la señalización celular. Por ejemplo, las proteínas RAP y las proteínas de la familia SNARE son cruciales para el tráfico vesicular y la fusión de vesículas con la membrana plasmática. De hecho, uno de los medicamentos que utilizamos, como el Botox, bloquea a la familia SNARE, impidiendo que la acetilcolina almacenada en vesículas se libera en la placa neuromuscular. Las alteraciones de estas vesículas pues están asociadas a muchas enfermedades, incluyendo trastornos neurodegenerativos y diabetes, también en cáncer. En diabetes mellitus, los defectos en el procesamiento y la secreción de insulina son una característica central de esta enfermedad. Ahora, implicaciones clínicas de estas vesículas actuales. Pues el conocimiento de estas vesículas nos han llevado a desarrollar terapias dirigidas, como los análogos de GLP-1, que potencian la secreción de insulina en pacientes con diabetes, o inclusive en las vacunas contra COVID. En conclusión, pues estas vesículas son esenciales para el transporte y la liberación de moléculas clave dentro y fuera de la célula, y su papel en el almacenamiento de proenzimas proteicas y preprohormonas subraya la importancia en la regulación de la función celular y la comunicación intercelular. La mitocondria. Estas son fundamentales para el funcionamiento de las células. Son conocidas como las centrales energéticas de la célula debido a su papel en la producción de ATP, aunque no solamente ATP, sino también tenemos otras monedas energéticas como UTP, GTP, TTP. Además, pues desempeña roles cruciales en otros procesos como la señalización, la diferenciación celular y la apoptosis. Como habíamos mencionado anteriormente, en la década de los 60, Lynn Margulis desarrolla la teoría endosimbiótica, que sugiere que las mitocondrias se originaron a partir de bacterias que fueron fagocitadas por células ancestrales eucariontas. Esta teoría se basa en varias evidencias. Una, el DNA mitocondrial.
Las mitocondrias tienen su propio DNA circular, similar al de las bacterias. Doble membrana. La estructura de doble membrana de las mitocondrias es consistente con la teoría endosimbiótica. Los ribosomas mitocondriales son más similares a los ribosomas bacterianos que a los ribosomas eucariontes. La estructura de las mitocondrias está compuesta por varias estructuras. Tenemos la membrana externa que contiene porinas que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas, el espacio intermembranal, que es un área entre la membrana interna y externa, y la membrana interna, que es impermeable a la mayoría de iones y moléculas y alberga las proteínas de la cadena de transportes de electrones y la ATP sintasa, o también conocida como complejo 5. Como podemos ver, tiene crestas que son invaginaciones de la membrana interna que aumentan la superficie para la producción de ATP. Tiene una matriz mitocondrial que contiene enzimas del ciclo de Krebs, el DNA mitocondrial y los ribosomas mitocondriales. Tiene varias funciones. Ya hablamos sobre la producción de ATP, que se lleva a cabo a través de la fosforilación oxidativa y que este proceso ocurre en la membrana interna de la mitocondria y consiste en varias etapas: la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Unos de estos pasos se dan en el citoplasma y otros se dan en la mitocondria. Investigaciones recientes nos han mostrado que las disfunciones de las mitocondrias están implicadas en enfermedades como Alzheimer y Parkinson, y que el estrés oxidativo y la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno pueden dañar las células neuronales. También la mitofagia, que es un proceso selectivo de degradación de mitocondrias dañadas mediante la autofagia. Este proceso es crucial para mantener la homeostasis celular y evitar la acumulación de mitocondrias defectuosas. Se ha descubierto que la mitofagia está asociada con diversas enfermedades, incluyendo trastornos metabólicos y cardiovasculares. Pero también la biogénesis mitocondrial, que es el proceso donde se forman nuevas mitocondrias. Los factores de transcripción como PGC1-alfa regula este proceso y su activación puede mejorar la función de las mitocondrias. Actualmente se está investigando cómo la modulación de esta biogénesis podría ser una estrategia para enfermedades metabólicas, inclusive antienvejecimiento. Recientemente también se ha descubierto que las mitocondrias no solo dependen del núcleo para la síntesis de la mayoría de sus proteínas, sino que también envían señales de retroalimentación que influyen en la expresión génica nuclear. Estas interacciones son importantes para la adaptación de estas células a los cambios ambientales. También podemos ver que las mitocondrias no son, como lo vimos anteriormente, como en forma de frijolitos o de esferitas, sino que podemos ver aquí en esta microscopía de fluorescencia en rojo el citoesqueleto, en azul el núcleo, y las mitocondrias las podemos ver en verde. Inclusive sabemos que las mitocondrias se mueven, como en este video de estos autores, donde ellos pueden observar cómo el movimiento de estas mitocondrias y de vesículas dentro de las células. Finalmente, el núcleo. El núcleo es de mis organelos favoritos por las funciones y lo complejo que es. Bueno, la estructura del núcleo tiene una envoltura nuclear, un nucleoplasma y un nucleolo. La envoltura nuclear es una doble membrana que separa el contenido nuclear del citoplasma. La envoltura está perforada por poros nucleares que permiten el intercambio de materiales entre el núcleo y el citoplasma, pero que estos poros nucleares son muy específicos, no dejan pasar cualquier sustancia. De hecho, tienen un sistema aduanal donde tenemos proteínas como las importinas y las exportinas que modulan la internalización o la esterilización de sustancias. El nucleoplasma, que es una sustancia similar al citoplasma y que éste va a llenar el núcleo. El nucleolo, que es una estructura densa y que no está delimitado por una membrana y que es responsable de la síntesis y el ensamblaje del RNA ribosomal y de los ribosomas.
Ahora, la envoltura nuclear consiste en una membrana interna y una externa que están intercaladas por los poros nucleares. Como había mencionado, estos permiten el transporte selectivo de moléculas. Grandes complejos de proteínas, incluyendo los factores de transcripción y los RNAs mensajeros, transitan a través de estos poros para llevar a cabo las funciones. Como habíamos mencionado, también el nucleolo está involucrado en la síntesis del RNA ribosomal, el ensamblaje de los ribosomas, pero también los nucleolos se forman alrededor de las regiones organizadoras nucleorales que contienen genes para RNA ribosomales y que la actividad de este nucleolo es esencial para la producción de los ribosomas para posteriormente la traducción a proteínas. La cromatina. Esta es un complejo de DNA y proteínas como las histonas, que se encuentran dentro del núcleo. La cromatina se organiza en unidades estructurales llamados nucleosomas, que consisten en segmentos de DNA enrollados alrededor de un núcleo de histonas. Y la cromatina puede existir en dos formas, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina, que es la región menos compacta y normalmente está asociada a transcripción, donde se lleva pues la transcripción del DNA en RNA. La heterocromatina es una región altamente compacta, normalmente está asociada a inactivación transcripcional y que incluye DNA repetidos y genes silenciados, aunque esto está en investigaciones porque también se ha visto que toda la cromatina es facultativa. Los genes, que son las unidades funcionales de la herencia, están compuestos por el DNA y contienen la información necesaria para sintetizar proteínas. Solo tenemos genes para sintetizar proteínas. No tenemos genes para carbohidratos ni para lípidos. Por ejemplo, la testosterona, que proviene de la modificación del colesterol, es un lípido y por lo tanto no tenemos el gen de la testosterona, pero sí tenemos los genes que codifican para las enzimas, que son proteínas, que modifican al colesterol para llevarlo a testosterona. Esta expresión génica en el núcleo es regulada por factores de transcripción que se unen a secuencias específicas del DNA para iniciar la transcripción. Y en endocrinología, muchas hormonas actúan como señales que modifican la actividad de estos factores de transcripción y por lo tanto la expresión génica. Los procesos de transcripción y de traducción. Brevemente, en la transcripción, esto ocurre en el núcleo donde el DNA es transcrito en RNA mensajero por las RNAs polimerasas. El RNA mensajero resultante es procesado, es decir, se le agrega un capuchón 5', una caperuza 5' y una cola de poli-A o poliadenilación en el extremo 3'. Y la eliminación de los intrones, a lo cual es el proceso de splicing. Antes de o corte y empalme, antes de ser exportado al citoplasma. Y la traducción ocurre en el citoplasma, donde los ribosomas traducen el RNA mensajero en una secuencia de aminoácidos para formar proteínas. Estas proteínas pueden ser enzimas, hormonas, receptores u otras moléculas. Muchas hormonas esteroideas y tiroideas atraviesan la membrana celular y se unen a receptores intracelulares en el citoplasma o directamente el núcleo. Y estos complejos hormona-receptor actúan como factores de transcripción que se unen a regiones específicas del DNA que permiten la modulación de sus genes DNA. Este es súper fundamental para la regulación de procesos fisiológicos de muchas hormonas, del metabolismo, del crecimiento y de la reproducción. De las cosas en investigación novedosas de esta área, bueno, no tan novedosas, pero tenemos la epigenética. Y en endocrinología, bueno, primero la epigenética se refiere a cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del DNA. Modificaciones epigenéticas como la metilación del DNA, la acetilación de las histonas, juegan un papel importante en la regulación génica mediada por hormonas, y que estas modificaciones van a poder ser influenciadas por factores ambientales y hormonales que impactan pues la salud y el desarrollo. También hemos encontrado que muchas mutaciones en genes específicos están asociados con trastornos endocrinos. Por ejemplo, la mutación del gen M1 puede causar neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es un síndrome que afecta a muchas glándulas endocrinas.
En conclusión, el núcleo es el epicentro de la regulación celular y la expresión génica. Desempeña un papel fundamental en cómo las células responden a señales hormonales. La comprensión de la estructura y la función del núcleo, junto con todos los avances recientes en biología molecular y genética, pues está ampliando nuestro conocimiento sobre la endocrinología y proporciona nuevas perspectivas para el tratamiento de enfermedades endócrinas. Bueno, como conclusión, el sistema endocrino pues es crucial para la regulación y la coordinación de muchas funciones corporales, incluyendo el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento de la homeostasis. Sabemos que la célula es la unidad fundamental de la vida y también es importante para la síntesis y señalización hormonal. Y es importante entender cómo estas células producen, secretan y responden a las hormonas para poder entender el funcionamiento del cuerpo y las enfermedades. El estudio de la biología celular pues ha evolucionado significativamente gracias al desarrollo tecnológico, avances científicos y que las técnicas cada vez más avanzadas de microscopía y de biología molecular pues, nos permitan observar y entender procesos celulares con más detalle. Es importante pues comprender la estructura y la función para hacer un diagnóstico y los tratamientos de enfermedades hormonales. Por ejemplo, saber cómo las hormonas interactúan con sus receptores, ¿y por qué nos sirve esto? Porque nos permite diseñar tratamientos más efectivos para enfermedades como diabetes, hipotiroidismo y trastornos endocrinos. Tenemos muchos avances en biología molecular y en tecnología, en microscopios de cada vez de mayor resolución, herramientas de edición génica como CRISPR-Cas9, tenemos secuenciación de nueva generación que están revolucionando la capacidad de estudiar el DNA y cómo las hormonas modifican la expresión de los genes. También en epigenética ha pues, revelado cómo los factores ambientales, todos los plásticos y cómo los moléculas que disturban las hormonas, pueden alterar la expresión de muchos genes y están asociados al desarrollo de enfermedades endócrinas que se llaman disruptores endócrinos, inclusive cáncer. Y pues necesitamos investigación continua para pues descubrir nuevos medicamentos, nuevas terapias, mejorar las que ya existen, comprender los mecanismos, por ejemplo, de resistencia a la insulina, para desarrollar nuevos tratamientos para diabetes mellitus. Y pues también es importante ver que las células del sistema endocrino pues se comunican con otros sistemas como el sistema inmunológico o el sistema nervioso y pues tenemos la neuroinmunoendocrinología. Bueno, pues muchas gracias por su atención, pues, la participación de ver esta videoclase y pues los dejo mi contacto. Muchas gracias.